tiene que ejecutar lo que él quiere. Cuando el que proyecta una instalación no sabe lo que quiere, no lo puede definir y lo está dejando que lo defina otro. Lo digo porque, como yo esto lo he hecho, me imagino que lo habéis hecho todo. Cuando empiezan una actividad de este tipo y no sabe lo que quiere, pone en la unidad de obra, pone unidad de sistema solar térmico para que funcione muy bien la vivienda. Y no dice nada más porque no saben más nada que decir. Yo os prometo que ya con mi edad y a mis alturas, cualquier instalador que hace una instalación que yo proyecto, pone exactamente lo que yo quiero que ponga. Y la única posibilidad que tiene es mejorar lo que yo le he dicho. Entonces, lo que quiero hacer especial hincapié en todo esto es que lo importante es que, o bien por conocimiento propio, o bien por proveedores que me rodean, o asesores que me rodean, las especificaciones de las instalaciones las define el que proyecta. No un instalador que pasó por aquí que se le ocurrió ponernos en él. Esos son la experiencia y buenas prácticas que pueden ser aprovechadas en positivo. Pero muchas veces, si no tienes un buen proyecto, pueden ser también utilizadas en negativo. Entonces, yo insisto que para conseguir una buena instalación, lo primero es tener un buen proyecto. Si tienes un buen proyecto, te puede ser la instalación buena o mala, pero como tengas un mal proyecto, casi seguro que la instalación es mala. Cada uno sabrá lo que hace. Algunos ejemplos y detalles de cosas que parecen inocuas pero son importantes. Antes os acordabais que decía que la nivelación, o sea que los sistemas termosifón son muy delicados desde el punto de vista del funcionamiento, fundamentalmente porque hay que darle una salida suave tanto al aire como al fluido. Entonces, lo que os quiero poner especial hincapié es que, como veis, aquí este es un suelo que estará desnivelado, pero el equipo está nivelado con no se sabe qué criterio, pero yo el que creo que es importante y el que os quiero transmitir es que cualquier equipo que visualmente se ve horizontal, funcionalmente hay que verlo inclinado. Voy a ver si me explico. Para que funcione un termosifón, como hay que facilitar siempre el movimiento del fluido, aunque yo los circuitos los pinte horizontales, porque de hecho desde el punto de vista estético los colectores se ven horizontales. Yo pinto uno. Cuando yo pinto un colector, realmente estoy pintando un colector horizontal y un depósito horizontal, esto conectado así, por ejemplo. Lo que quiero es que cada vez que veáis un colector horizontal, sin exagerar, perdón, exagerando, siempre veáis un colector así, que facilita la salida, porque como el colector se instale así, esta sería la salida, llega un momento que este colector empieza a retener aire en esta parte de aquí y deja de funcionar. Aparte de que funciona mal desde el primer día, pero como tenga problemas de aire, deja de funcionar. En cambio, sí, funciona bien desde el primer día y aunque tenga problemas de aire, evacúa el aire hacia arriba. Entonces, obsesión en los sistemas termosifón a que todo vaya hacia arriba. Obsesión. Y por eso es muy importante la nivelación. Y aunque veáis los colectores y los equipos horizontales puestos alineados, mentalmente pensar que el circuito que lleva dentro debe de estar inclinado. Siempre está facilitando la labor de movimiento del sistema termosifón. Y por ejemplo, esto es algo que sería impensable en un termosifón. Esto que un problema que le estamos introduciendo al termosifón, que es un sifón invertido, donde dificulta la circulación desde el primer día, y es probable que si tiene cualquier problema de aire, pues aquí cree un tapón o una bolsa de aire que impida la circulación. Algunas veces los equipos los montamos en zonas casi transitables y únicamente hay que ser consciente que los equipos son
unos circuitos de agua que pueden evacuar agua o por fuga, o porque saltan válvulas de seguridad, o porque pierden, o por lo que sea. Y eso, lo importante es tenerlo siempre presente. Y siempre presente es saber por dónde puede salir el agua de un equipo y preverlo. Adicionalmente, algo muy importante de los sistemas térmicos, depende del clima en particular, es que pueden condensar agua. Donde no condensa agua, naturalmente no condensa, pero donde puede condensar agua, los sistemas solares térmicos condensan y naturalmente por la mañana pues se puede recoger agua tranquilamente, utilizarla para beber o utilizarla para manchar cualquier cosa que esté debajo. Entonces, hay que ser consciente de que ese agua de condensación existe. Por ejemplo, os enseñaba esta mañana un esquema de un conexionado de un sistema donde decía que ya empezaba a temblar. Pues este es un tipo de conexionado de una instalación de energía solar con un termoeléctrico, donde el señor ha sido adjudicado por una instalación que tiene 7 válvulas. Entonces, es muy probable que este señor se duche el primer día, pero como cambie una posición de la fórmula, a partir de ahí deje de ducharse con agua caliente. Entonces, esto ya es algo que creo que es excesivo para un sistema de producción de agua caliente sanitaria en una vivienda. Porque esto ya tiene muchos tubos, muchas válvulas. Entonces, esto hay que simplificarlo. Porque solo estamos produciendo agua caliente para ducharnos. No estamos haciendo ninguna nave espacial. Entonces, digamos, podría ser el límite del nivel de complicación que puede tener una conexión interior en una vivienda. No lo hemos dicho, pero se sabrá que todas las instalaciones de energía solar, como producen agua caliente a la temperatura que quieren, siempre hay que proteger al usuario, porque no podemos quemar a los usuarios con agua caliente producida por energía solar. Luego siempre vamos a necesitar una válvula que nos garantice que al usuario no le llegan más de 50 grados. Porque si llega más de 50 grados, pues viene el usuario, el niño o lo que sea, se puede ser chamuscado por el agua caliente que sale del equipo. Entonces, cualquier sistema solar térmico hay que pensar que siempre lleva asociado una válvula termostática. Bueno, estos son diferentes accesorios y válvulas que se utilizan en las instalaciones, que conviene saber cómo funcionan y conviene saber qué es lo que hay que utilizar y no utilizar. Por ejemplo, una válvula de compuerta no se debe utilizar nunca, porque no funciona, y está ya más que demostrado. Y la válvula de compuerta lo único que sirve es para independizar el circuito. Son muy baratas y por eso se gastan, pero es mucho más barato a lo largo de la vida utilizar una válvula de esfera o de bola. Bueno, ya para terminar, os voy a comentar lo del cálculo de la contribución solar. ¿Alguna cuestión o anécdota? ¿Pregunta? Mientras busco lo del cálculo. En una primera charla que también asistimos acá, concepción de parte de las empresas que instalan esto en las viviendas sociales, nos decían de que el sistema chileno de seguridad era muy complejo, con el tema de las válvulas para evitar los retornos, por varios sistemas. Entonces, ese sistema que decía usted, que a lo mejor podía ser muy complejo, está regulado y está exigido en la normativa según este caballero que nos daba la charla anteriormente. Entonces, no sé hasta qué punto uno puede tener la libertad para cumplir con la norma, de evitarse o sacar algunas válvulas. Bueno, yo en la foto esta que me te enseñaba, donde decía que era más complicado, esa estaba por encima de lo que una normativa te puede exigir. Quiero decir, la normativa desde ese punto de vista, aunque esté ahora mismo terminándose y todavía no se sabe lo que va a incorporar, y va a ser un itemizado técnico específicamente pensado para viviendas sociales existentes. Quiero decir que tendrá mucho de filosofía de franquicia tributaria, que es lo que se conoce todo el mundo ahora, pero estará específicamente destinado para viviendas sociales.
Y ahí hay varios conceptos que son claros. El primero y fundamental es que de un equipo solar térmico no puede llegar agua caliente a 90 grados a la vivienda. Entonces, eso exige que todos los equipos solares vayan con una válvula termostática, pero no exige el follón ese de válvulas por cambiar la configuración, que es lo que yo planteaba antes. O sea que yo creo que la solución definitiva no será tan mala como la que he puesto, ni será tan buena como que no tenga absolutamente nada, sino que llegaremos a una posición intermedia donde el equipo y el calefón tendrán lo justo para que el sistema completo funcione bien. Pero yo en principio creo que la solución tendrá que ser una solución que sea viable, ¿vale? La foto sobre la que yo te he hecho el comentario es una foto que tiene 6 válvulas porque te permite cambiar la configuración serie, paralelo con el sistema de apoyo y bypass directo o no bypass directo. Y eso son demasiada flexibilidad en el conexionado, ¿vale? Creemos que vale, ¿no? Bueno, voy a hacer algunos comentarios en relación con el cálculo. Realmente cuando hablamos de cálculo de una instalación solar térmica, estamos hablando del cálculo de prestaciones energéticas, o sea, de cálculo de la energía que aporta una instalación solar, no cálculo de determinados componentes. Y este sería un resumen del cálculo de una instalación de energía solar, donde por un lado calculamos la demanda, lo que consumimos de energía a lo largo del año, y por otro lado calculamos lo que aporta la instalación de energía solar a lo largo del año. Entonces, la fracción solar o la contribución solar es la parte de esta demanda que es suministrada por la instalación de energía solar. Bueno, pues desde el punto de vista del cálculo, lo digo porque eso está en la franquicia tributaria y seguramente estará en el indemnizado técnico. Lo que se exige para cada zona climática en que se ha dividido Chile es una contribución solar mínima media anual, y el cumplimiento se verifica con un margen del 15%. Quiere decir que cuando se exige el 75%, pues realmente se va a exigir que la contribución solar mínima sea superior al 64%. Entonces, esta es una herramienta que está disponible en la página web del programa solar, y quiero decir que yo creo que normalmente ya debe ser accesible a todos, donde con muy pocos parámetros definimos para cada vivienda cuál es su consumo de diseño, y a partir de ahí lo que hacemos es calcular una instalación con determinada superficie de colectores y determinado volumen, puesta en determinada inclinación y orientación. Estas serían las características del colector, y al final me dice cuál es la contribución solar media anual y normalmente si cumple o no cumple. Entonces sería el factor de cálculo necesario para verificar la contribución solar mínima, que es la que te da acceso al subsidio. Naturalmente, desde el punto de vista del cálculo, luego hay que saber esto cómo funciona. Quiero decir, una vivienda que yo he calculado que tiene, porque los que hayáis visto algo de esto, ya sabéis que se determina el consumo de agua caliente en función del número de personas que hay en la vivienda, que se determina a partir del número de dormitorios. Entonces vosotros, si entráis por el número de dormitorios, pues con 2 dormitorios se le asignan 3 personas y se calcula 3 por 40 litros, 120 litros. Ahora, ¿vosotros creéis que una vivienda de este tipo consume 120 litros siempre? Pues en absoluto. Quiero decir, estamos definiendo el criterio de diseño de esta instalación solar, que no es en absoluto lo mismo de cómo se va a utilizar. Entonces, lo primero, una instalación de una vivienda de 2 dormitorios tiene 3 personas, o puede tener 6, o 9, o 12, ¿no? Exagerando, ¿no? Pero quiere decir que el consumo puede ser algo totalmente distinto al cual con el que se ha diseñado.
Y eso es algo que cualquiera puede establecer. Quiere decir que hay dos procedimientos de cálculo. Uno, el que te exige la normativa para cumplir la contribución solar mínima, porque si no, no accedes al subsidio. Pero luego le tienes que decir al usuario que en función de cómo lo utilice, porque si se ducha 9 en esta instalación, pues a lo mejor en vez de ahorrar, en vez de la contribución ser un 60%, pues a lo mejor es mucho menor. Entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en esta instalación que está prevista que consuma 120 litros y se ahorre un 60%, o sea que la contribución solar sea de un 60%? Pues si resulta que en vez de consumir luego 120, consume 60, pues la contribución solar llega al 85%. Quiero decir que esto lo debe de saber el usuario después. Y también debe de saber a que si en vez de consumir 120, consume 240, y el 240 puede estar producido porque a lo mejor no son 3 de familia, porque son 6, y tiene sentido que consuman el doble. Pero entonces lo que hay que pensar es que este es un dato de cálculo administrativo que me ha permitido acceder al subsidio. Pero la instalación, como consumo 240, me va a dar un 35%. Y de eso hay que ser consciente. Y hay que transmitírselo al usuario. Pues todo eso, viendo cómo evoluciona a lo largo del año, pues se puede justificar perfectamente en qué condiciones se utiliza la instalación, y hay que decirle al usuario que cómo la debe utilizar. En el ejemplo anterior, esto quiero recalcarlo porque esto es importante, el cálculo era para 120 litros. Para 120 litros, esta era la demanda de energía, pues el 60% de esto lo da la energía solar, con lo cual el resto es aporte auxiliar. Pues lo que quiero ver ahí es que si el consumo es el doble, por ejemplo pasar de 120 a 240, pues la demanda de energía naturalmente es el doble. El aporte solar sube algo, pero lo que sí sube de verdad es el aporte auxiliar, que realmente por duplicar el consumo estamos triplicando el consumo del aporte auxiliar, que es lo que pagamos en gasoil, en gas, en electricidad o en el sistema de energía que lleva el sistema de respaldo. ¿Vale? Entonces, esto hay que entenderlo perfectamente para transmitírselo al usuario una vez que tenga el sistema. O sea que este dimensionado sirve para acceder a la contribución solar mínima que me permite el subsidio, pero luego yo lo puedo utilizar muy bien, normal, regular, mal, y en cada caso funciona de una forma. No, vamos, digo mal entre comillas, porque realmente si son una vivienda de 2 dormitorios donde viven 8 personas, pues no hay que tener este consumo. Y lo único es que hay que ser consciente de que ese puede ser el consumo. ¿Vale? La filosofía al final de todo esto, para transmitir al usuario, es: no hay que consumir menos agua caliente por tener energía solar. No hay que consumir menos agua caliente. Hay que consumir la necesaria. Y la necesaria hay que saber que si es poca, pues puede ser toda solar. Mientras más sea, pues menos será solar y más será del combustible convencional. Esos son los únicos criterios que hay que manejar. ¿Alguna cuestión? ¿Anécdota, sugerencia? ¿Reivindicación? No, porque yo... ¿hay alguna pregunta de regiones? En relación con la entrega de agua caliente, este es un esquema que solo utiliza 2 válvulas, una válvula de desviadora y una válvula mezcladora, que básicamente lo que te permite es conectar el sistema solar térmico al calefón,
y que si la temperatura es superior a 45 grados, pues directamente pasa al consumo, y si es menor a 45 grados, pues pasa a través del calcio. Entonces, estos ya son sistemas prefabricados por determinados fabricantes que ya tienen un módulo preparado para acoplar el sistema solar térmico al cable FOX correspondiente. Quería enseñar lo de... Bueno, esto es lo que le pasa al aislamiento. Quiero decir, no sé si lo he dicho al principio, hay un tema muy importante en el tema del aislamiento, el tipo de protección del aislamiento. Hay una costumbre generalizada a que el aislamiento es un componente del segundo orden de la instalación, no le prestamos ninguna atención, se puede poner el aislamiento de... Lo importante es el espesor y la conductividad, pero en absoluto es importante la protección. Y yo lo que digo es que es mucho más importante la protección para que dure años, porque si no se protege adecuadamente, este es un ejemplo, el aislamiento aquí está fundido, quiere decir que está deteriorado por los rayos ultravioletas y al final se pierde, quiere decir que ya se ve la tubería. Este aislamiento tenía la conductividad adecuada el primer día, pero no tenía la protección adecuada, con lo cual ha dejado de cumplir su misión, y esto es al segundo o tercer año. Entonces, es una obsesión a que es mucho más importante en los aislamientos la protección para que dure, que no, si me apuráis, que el espesor y la conductividad. Es mucho más fácil de exigir un espesor y una conductividad determinada, pero es mucho más complicado de pedir una protección adecuada para que eso dure mucho tiempo. Esto es algo que a los que hagan vivienda nueva tiene mucho sentido. Esto en la exposición tiene que ver con que en España, antes de que las instalaciones de energía solar térmica fueran obligatorias, lo que se estaba analizando una normativa para definir cómo había que hacer las preinstalaciones y las instalaciones de vivienda. O sea que cuando en una vivienda no se pudiera, en una vivienda nueva no se podía poner la instalación de energía solar, normalmente porque cuando el usuario tiene la plata justa para hacerse la vivienda, pues no tiene la plata correspondiente para poner el sistema solar térmico. Pero cuesta muy poco dinero pensarlo y mucho menos dejarlo previsto a que una vivienda en un futuro pueda tener un sistema solar térmico. Eso cuesta poquísimo. Cuesta algo pensarlo y nada ejecutarlo. Entonces, yo cuento habitualmente el ejemplo de muchos fontaneros, de muchos gafites, que sin decirle nada a nadie, en vivienda, dejan la preinstalación prevista para que en un futuro, cuando el usuario quiera poner un sistema solar térmico, él sepa dónde va, cómo se conecta y tenga todos los tubos previstos, con lo cual sea mucho más barato. Entonces, esto va también en relación con, mientras antes se tenga en cuenta en el proyecto de edificación el que va a llevar en un futuro un sistema solar térmico, mucho más sencillo para todos. Pero claro, esto es al margen del problema que tenemos ahora mismo, de que tenemos mucha vivienda existente que tiene que tener instalación de energía solar. Y contra la vivienda existente que tenga que tener energía solar, los problemas son, por un lado, constructivos, por otro lado, energéticos. Yo creo que le hemos dado un repaso a los factores fundamentales, y dentro de esos factores lo que hay que hacer es buscar la solución que de compromiso mejor lo resuelve el tema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de Sara? Ya lo sabéis todo, ¿no? Algunos lo veo yo ya pasado mañana dando esta charla por aquí. Bueno, pues vamos, lo digo porque yo creo que los temas gordos están vistos. Si son las 2:20, es muy buena hora. Bueno, digo porque no nos vamos a meter ahora a diseñar vasos de expansión ni nada de eso. Bueno,
no me vaya a quedar algún tema de concepto. Lo del purgador no lo prometo que no lo voy a volver a decir. Lo de... hay un tema muy importante que creo que está dicho desde el principio, y es que el sistema de apoyo siempre afecta al funcionamiento de la instalación de energía solar. Quiero decir, sobre todo en vivienda existente, veremos que hay muchos problemas con las instalaciones de energía solar y son por culpa del sistema de respaldo. Entonces, si el sistema de respaldo es malo, si está mal conectado o si funciona mal, eso afecta al funcionamiento de la instalación de energía solar. No es todo problema de la instalación de energía solar. Si un sistema de respaldo malo hace que la instalación de energía solar funcione mal. Entonces, hay un problema que es importante, que es el siguiente. Aunque sea, esto representa un equipo, esto puede ser un calefón, un termoeléctrico. Lo que quiero que os fijéis es que para conseguir una determinada temperatura de uso, las temperaturas de ducha, por ejemplo, habituales, pues son normalmente 38 grados. Quiero decir, casi todo el mundo se ducha por 38 grados, mucho que por menos. Pero una referencia, por ejemplo, puede ser 40 grados. Si yo necesito aquí 100 litros a 40 grados, yo podría tener un termo eléctrico que tuviese 100 litros a 40 grados, de tal forma que lo vacío, le saco los 100 litros a 40 grados y yo tengo el uso. O podría tener, en vez de 100 litros a 40 grados, podría tener un termo de 20 litros a 80 grados. Lo digo ahora, no sé si 20 litros a 80 grados mezclado con agua fría da para 100 litros, pero en cualquier caso es mucha menos capacidad de termoeléctrico a más alta temperatura. Entonces, cuando vayáis a hacer una instalación, una vivienda existente, casi siempre os vais a encontrar más el termoeléctrico de 20 litros a 80 grados antes que el de 100 a 40. Y lo que quiero que sepáis es cuál es la diferencia del sistema solar térmico funcionando con un equipo a 80 grados o con un equipo a 40. Si aquí hubiera un termoeléctrico de 100 litros a 40 grados, los 100 litros pasarían por aquí. Pasan por el sistema solar térmico, entran por el sistema de apoyo y pasan a consumo. Si esto fuera un equipo que tiene 20 litros a 80 grados, por aquí pasan 20 litros que se calientan hasta 80 grados y después se mezclan para conseguir los 100 a 40. Y lo que he dicho de diferente es que por aquí pasa 100 o por aquí pasa 20. Y como veis, es la misma instalación solar con distintos sistemas de apoyo. Y lo que afecta es que cuando por aquí pasa 100 se lleva mucho más calor que cuando por aquí pasa 20. Y la instalación de energía solar funciona mucho mejor, la de 100 que la de 20. Entonces, mientras mejor y más baja sea la temperatura del sistema de apoyo, mucho mejor funcionará el sistema. Y estamos hablando de sistemas solares que puede ser el mismo, funcionando mejor o peor por culpa del sistema de apoyo. Con otro efecto adicional, que si yo saco de aquí, lo primero es que estos 80 grados pierde muchísima temperatura, pierde muchísima energía, con lo cual eso lo estaré pagando vía pérdidas térmicas. Pero lo siguiente es que aquí en las tuberías, naturalmente, en los tramos que haya tuberías a 80 grados, pierden muchísima más energía que las que pierden a 40. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Por terminar con el sistema de apoyo, porque este es un concepto, como yo sé que muchos habéis recibido capacitaciones y no todo el mundo dice el mismo mensaje, yo sobre todo lo que quiero resaltar es lo que creo que debe de haceros pensar que es distinto al mensaje que recibí, y este es uno de ellos. El sistema de apoyo es el que se encarga de garantizar la continuidad del suministro. Eso significa que independientemente de que el sistema, de que la instalación tenga energía solar o no, el sistema de apoyo es el que se encarga de garantizar que la instalación de agua caliente da la temperatura que se quiere. Naturalmente, si no hay sistema de apoyo no estoy diciendo nada, pero cuando se trata de garantizarlo, quien lo garantiza es el sistema de apoyo, no es la energía solar. Y no tiene mucho sentido aquellos que dicen
que cuando se monta un sistema solar, el sistema de acuerdo puede ser más pequeño. ¿Funciona naturalmente? Por descontado que funciona. ¿Pero que no da el servicio? Pues también. Porque un sistema más pequeño de lo que debe ser puede dar un servicio distinto. ¿Cuál es el sistema de control que dice ahí sobre la temperatura del tercer punto? Sí, lo que dice es que en general, siempre que hay una conexión en serie, que es como se deben de